En el verano de este 2024, DreamWorks finalmente confirma la fecha de estreno de Shrek 5. Será el 1 de julio de 2026. Un asunto muy interesante, ya que desde inicios de 2016, DreamWorks anunció que existiría una quinta película de Shrek. En todos estos años que han pasado, DreamWorks hablaba de la película, después dejaba de hablar de ella. Nuevamente volvía a hablar de ella y otra vez dejaba de hablar de ella. Ocurriendo por ejemplo en 2019 que se dijo que habría un cambio de planes. La película no sería una secuela, sino un reboot de la primera película. En estos momentos donde DreamWorks hablaba de la película y dejaba de hablar de ella, se empezó a especular que quizá ya se había cancelado, pero no se lo notificaron al público. Finalmente, DreamWorks ya puso su fecha de estreno de la película. Y faltando todavía 2 años para que esto ocurra, se empezaron a incendiar los ánimos en internet, asegurando que será una épica y legendaria batalla por ver cuál entrega animada será mejor, si Toy Story 5 o Shrek 5. Por supuesto, recordando esto al año 2010, cuando compitieron por la taquilla Toy Story 3 y Shrek para siempre. En aquel entonces se dijo que quien ganó fue Toy Story 3, pero para nuestros tiempos modernos, con todas las críticas que tiene la empresa Disney y todas las polémicas en las que se ha envuelto a la empresa, a esta vez muchos aseguran que quien ganará será Shrek 5, cosa que yo no estoy tan seguro y no lo puedo afirmar. Primeramente porque no hay una historia muy en concreto que contar, o algo que se señale que eso quedó pendiente de contar y de eso debe tratarse la historia. No, es solo otra película a fuerza de Shrek porque sí, por el simple hecho de tener una nueva película para el cine. Repasemos entonces que la primera película fue un enorme éxito que marcó la historia del cine animado y del cine en general. Burro, Shrek y Fiona se robaron el cariño del público en 2001, presentando una historia divertida, entretenida, emotiva y conmovedora. Lo suficiente para que la gente se encariñara con estos personajes. Para así, cuando muestren la épica aventura de Shrek 2, la gente se apasione con estos personajes, le importe lo que está ocurriendo ahí y sienta junto con los personajes toda la adrenalina que ocurre en Shrek 2. Es una película perfecta que marcó la historia. Cada una de las escenas que la componen es perfecta y se encaja perfectamente con la escena que sigue. Es perfecta la película, cómo está hecha. Momentos de comedia, de acción, de aventura, de adrenalina, de tensión, de incertidumbre y de emotividad, con unas muy buenas canciones. Aprovecho aquí para presumir muy felizmente que en este año que se cumplieron 20 años del estreno de la película, mientras que en Estados Unidos estuvo en cartelera una semana, en México estuvo 3 semanas en cartelera. Lamentablemente no estuvo en todas las empresas de cine, solo fue en Cinemex y no estuvo en todas las sucursales del país, pero sí se procuró que estuviera en el mayor número de sucursales posible. Y a pesar de que en la tercera semana estuvo en menos funciones por día, aún así estuvo en cartelera durante 3 semanas para quien quisiera ir a verla. Por ejemplo, la interesante y brillante propuesta de presentar en esta película a Shrek humano y a Burro en versión noble corcel no hubiera sido tan exitosa ni tan querida si en la primera película no hubiesen desarrollado tan bien a los personajes para que cuando hagan eso le importe tanto al público. Uno se sumerge adentro de estos escenarios donde transcurre la historia, que al terminar ese atardecer sería la aventura épica y definitiva que DreamWorks creó de Shrek, reuniendo a
todos estos personajes al concluir con esta épica historia, haciendo que en 2004 la gente saliera de la sala del cine con una enorme sonrisa en su rostro. Hay un mensaje bastante puntual en Shrek y Shrek 2, y ese mensaje es lo que debería ser contra lo que auténticamente es. En cuanto a Shrek III, realmente no es una mala película, como se dice que es la peor de la saga. Ciertamente la comedia que tiene no está tan bien trabajada ni ejecutada como las primeras dos, sintiéndose de más en algunos momentos. Pero la historia en sí no es mala. El problema es que es muy austera en comparación de Shrek 2. Hicieran lo que hicieran, quedaba muy austera en comparación de la segunda. Por ejemplo, si volvieran a hacer lo mismo que ocurrió en Shrek 2, un comienzo similar, un desarrollo similar, una fórmula de la historia similar, una problemática similar, volver a convertir a Shrek en humano y a Burro en noble corcel, un clímax similar y un final similar, no tendría sentido. Obviamente tendrían que hacer una historia muy distinta, pero nuevamente, hicieran lo que hicieran con esa historia, iba a ser muy austera en comparación de Shrek 2. En el 2007 se estrena el especial de Navidad de Shrek, dando inicio con eso a la enorme cantidad de cortometrajes y especiales de la franquicia, sintiéndose eso en esos años como una sobreexplotación muy rápida de Shrek. A mí en lo personal nunca me gustó que en el especial de Navidad, en un momento dado que Shrek se estresa, decide correrlos a todos del pantano, siendo que a ellos les debe la vida en Shrek 2. Debería estar eternamente agradecido con ellos. Es algo que a mí nunca me ha gustado y me parece muy mediocre que justifiquen cada acción cuestionable de él diciendo que es un ogro y está amargado. Por eso, nunca me ha gustado. En cuanto a Shrek para siempre, tiene cosas muy buenas. Por ejemplo, Rumpelstiltskin es un excelente villano. Y es muy interesante de ver ese universo alternativo que pasaría si Shrek no hubiera nacido. Es muy interesante de ver eso. El problema es que para llegar a eso recurren a involucionar y deconstruir el personaje de Shrek. Claramente en la primera película, en uno de los mejores y más fuertes momentos de la primera, él dice que no le gusta para nada que la gente lo juzgue sin siquiera conocerlo. No le gusta que la gente le tenga miedo sin siquiera conocerlo. Por ejemplo, también en Shrek 2 se ve cómo los habitantes de muy lejano quedan auténticamente espantados cuando ven que Fiona y Shrek son un par de ogros, viéndolos con recelo, para que al final, luego de ser testigos de toda su historia, empiecen a aceptarlos y quererlos a ellos dos. Para que en esta película, para este nuevo conflicto que decidieron crear, hayan hecho que no, Shrek sí extraña la época donde todos no lo aceptaban y le tenían miedo y huían de él, dando como resultado la horrible escena donde Shrek le dice a Fiona que, exacto, su vida era mejor antes de que la rescatara de la Torre del Dragón. Pero ¿qué cosa es eso? Todavía para que más adelante en la película se muestre que Shrek termine aprendiendo la lección y diga que no sabía lo que tenía hasta que lo perdió. El problema es que ese es un mensaje que Shrek ya sabía. Hacen todo eso para que Shrek aprenda algo que ya sabía. En la tercera película, a pesar de ser la más criticada, él tiene muy claro que está muy agradecido con su vida, de tener a Fiona, de tener a todos sus amigos y que todos alrededor lo acepten. Así que Shrek para siempre no es totalmente una mala película, pero definitivamente no es la mejor de la saga, y demuestra que hubo una ligera decadencia, no muy grave, pero sí una ligera decadencia en la saga, con respecto a cómo inició. Así entonces, esperar a que una quinta película de Shrek tenga un argumento increíble es muy difícil. No tanto que supere lo que fue Shrek y Shrek 2, aunque sea que lo iguale,
Porque para igualar algo no es nada más lo que se escribe de guión, es ver cómo está la sociedad y el mundo con respecto a unos personajes y a una historia. Y es muy difícil que logren igualar lo que fue en 2001 y 2004 con Shrek. Entonces, quien logre, aunque sea, igualar lo que fue Shrek y Shrek 2, que a esa persona le den un premio Nobel. En cuanto a Toy Story 5, es un asunto muy complicado. Hay dos cosas que yo no quería que fueran a tratar en Toy Story 5. Y además de que ya se ha hecho, el problema es que es una película muy predecible. ¿Por qué esto es una mala idea? Primero porque no es original.